de esta querida iglesia. Obviamente aquí hacen falta lentes de gran angular para poder ver a todos, pero primero que nada, quiero repetir lo que dije la otra noche, que tengo dos cosas en común con el Papa. En primer lugar, mi edad, para que nadie esté ahí pensando cuántos años tendrá. Tengo 83 años. La otra cosa es que predico sentado, ex cátedra, pero por diferentes razones, por supuesto. Esta mañana hemos tenido el privilegio de alabar al Señor, una ventaja de los ministerios itinerantes como el Señor nos ha dado a nosotros, es que tenemos el privilegio de alabar a Dios en diferentes idiomas. Esta mañana he podido alabarle en el catalán y doy gracias a Dios por esa oportunidad. Ahora, pero cuidado, el Señor no lee los labios, el Señor lee el corazón. Y las alabanzas en los labios, si no se encuentra detrás de las alabanzas una vida totalmente entregada al Señor, no es que la alabanza no tenga valor, es peor que esto, es una abominación ante Dios. Y por eso nuestras alabanzas siempre deben expresar vidas entregadas al señorío del Dios a quien queremos alabar. Pero ahora, de frente a otro estudio en esta serie, el tema que me han dado para estos días ha sido Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y no hemos entrado a profundizarnos más en la teología de esto, sino hemos querido ver la importancia de saber que Jesucristo es incambiable, es inmutable, es el mismo hoy que lo que era antes y lo que va a ser por toda la eternidad. La importancia de esto para nuestra relación personal cotidiana con Él. Porque el apóstol Pablo dice a los filipenses, para mí el vivir es Cristo. Y por eso hemos venido notando diferentes valores, especialmente dándonos cuenta de que Jesucristo es el mismo hoy que lo que ha sido en el pasado. La importancia de diferentes aspectos de esto en la profundización de nuestra relación personal con Cristo, porque ya hemos aprendido que Cristo murió en la cruz del Calvario para quitar de en medio la barrera de la justa condenación de Dios sobre nosotros, para hacer posible esa relación. Y lo que hemos notado es la tragedia de la raza humana. Hemos sido creados para realizarnos como personas dentro de esa relación. Pero cuando la condenación de Dios yace sobre nosotros porque no le hemos dado sus derechos de creador sobre nosotros, entonces esa barrera hace tal relación, le hace imposible. Entonces Cristo llevó nuestra condenación en la cruz del Calvario para que así nos abra una puerta tan preciosa a la relación con nuestro Creador que Dios tenía en mente al crearnos. Y hablando de crear, hemos visto la importancia el jueves por la tarde
la importancia para nuestra relación con Cristo de que es Cristo el Creador, nos ha creado. Ahora, obviamente, el tiempo no se presta en este momento para repetir lo que vimos el jueves, pero entiendo que todo queda grabado en audio, no en vídeo. Yo siempre insisto que salgo más guapo en audio que en vídeo, pero está allí, el Creador. Luego, el viernes, vimos que Cristo siempre ha sido no meramente el creador, sino el comunicador, el logos de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Y su interés es comunicarnos la realidad de las cosas frente a las mentiras que el mundo inconverso quiere llenarnos la cabeza de sus filosofías y sus opiniones. Entonces, Cristo el comunicador. Anoche nuestro tema fue Cristo el crucificado. No está todavía clavado en el madero del Calvario, pero sí lleva las secuelas de su crucifixión, no solamente en su cuerpo, sino también en su ser. Y vimos el altísimo privilegio de llevar una vida de relación íntima con aquel que se entregó a sí mismo por nosotros. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Entonces hemos llegado a ese punto. Pero esta mañana quiero que nos fijemos en el hecho de que Cristo no es solamente el creador, el comunicador, el crucificado, es también el conquistador. En realidad tenemos que notar que Cristo no es la víctima del Calvario, sino el vencedor del Calvario. Seguramente que el diablo se quedó totalmente contento al ver la tragedia, según su opinión, la tragedia del Calvario, que el pueblo de Dios había matado a su único Salvador, sin darse cuenta de que esto no fue una tragedia, fue una victoria tremenda. Cuando él, que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, llevando nuestra condenación en la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces esta mañana hemos cantado a resucitar? Por supuesto que sí. Y la gloria de la fe cristiana es que no se basa en doctrinas humanas, no se basa en fantasías vagas, se basa en hechos históricos. Y el hecho histórico que ha de influir en nuestra apertura a nuestra relación con Cristo es que allí en las afueras de Jerusalén, en una fecha de la historia de este planeta, se encontró un sepulcro vacío. Cristo resucitó de entre los muertos. Cuando murió en la cruz del Calvario, tuvo que entregarse voluntariamente a la muerte, porque la muerte es la paga del pecado. Y Cristo no había pecado, ni tampoco había heredado la naturaleza pecaminosa de Adán, porque no tenía padre humano. Pero, y esto ya hemos detallado anoche, pero sin embargo quería entregarse a la muerte para ganar una victoria sobre la muerte para todos los que le conocemos como Salvador personal. Ahora
La muerte es para los que conocemos a Cristo personalmente, la muerte es nada más que un portal a la gloria que nos espera. Entonces, Cristo el conquistador. Y cuando me abro en el lugar secreto del santuario de mi relación personal con Él, para llevar el resto del día dentro de mi relación con Él, relacionándome con todos desde mi relación con Cristo. Qué gloria es darme cuenta de que estoy en la presencia del Cristo vencedor, el Cristo conquistador. Sí, ha resucitado. Cuando se entregó a la muerte, lo hizo por fe en el pacto eterno. No sabemos mucho del pacto eterno porque es algo hecho en la eternidad y la eternidad queda fuera de nuestra comprensión. Pero la Biblia nos enseña suficiente para hacernos ver que fue un pacto entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y el Padre diciendo al Hijo, si tú mueres por los pecadores en la cruz del Calvario, yo el tercer día, en el poder del Espíritu Santo, te levanto de entre los muertos. Entonces se entregó a la muerte por fe en esa promesa del Padre. Y como todas las promesas de Dios se cumplen, esa también fue cumplida porque el tercer día ese sepulcro se quedó vacío. Entonces, ¿qué importancia debe tener esto en mi vida diaria? Porque a mí no me interesa llenarme la cabeza de doctrinas meramente, sino más bien saber aplicar estas cosas a mi vida cotidiana. ¿Qué diferencia hace? Bueno, en primer lugar, la victoria de Cristo en el Calvario me enseña que en Él puedo tener esperanza siempre, que no he de desesperarme cuando llevo mi vida con Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, 21 dice, Dios le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Porque en primer lugar, su sacrificio ha sido aceptado. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él dijo que se iba a sacrificar por el bien del pecador, que su sacrificio sería la base de la salvación eterna de los que confiaran en Él. Ahora, cualquier loco podría decir esto, voy a morir en el lugar de los pecadores para ser el Salvador del mundo. Pero no, el tercer día Dios le levantó de entre los muertos para enseñar que esto es pura verdad. Es la única interpretación lógica, auténtica del Calvario. Que el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Llevó mi condenación en la cruz del Calvario. Entonces, cuando entro en mi relación personal con Él, al entrar en cada día, y al llevar mi vida durante el resto del día en relación con Él, entra una confianza tremenda en mi ser, que Dios me ha aceptado, porque ha aceptado el sacrificio de Cristo como base de mi salvación. No te salvas por tus propios esfuerzos. La salvación se basa exclusivamente no en lo que hagas tú, sino en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Y su victoria, su conquista
en el madero del Calvario nos enseña que su sacrificio ha sido aceptado por Dios. Entonces entra una base de confianza. No entro en mi relación con Cristo lleno de dudas o lleno de sí o no. Ya sé, por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, que sí, su sacrificio ha sido aceptado en mi nombre. Y por eso ahora tengo por delante no solamente el resto de mi vida terrenal dentro de mi relación personal con Dios, sino también tengo una eternidad gloriosa por delante. Esto en primer lugar. En segundo lugar, relacionarme con el Cristo conquistador tiene otro efecto. Veo que su deidad ha sido comprobado. Una de las cosas que Cristo dijo cuando estaba en la tierra es que era Dios. Por eso los judíos querían crucificarlo, porque para ellos esto fue pura blasfemia, decir que era Dios. Ya la Biblia nos enseña que Él enseñaba que era Dios. La segunda persona de la Trinidad Divina, dejando su gloria, nacido en Belén para que a los 33 años llevara mis pecados en la cruz del Calvario. Ahora, en Romanos capítulo 1 y el versículo 4, dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, o según el Espíritu Santo, como solemos llamarle, según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección no le hizo Hijo de Dios, pero fue declarado Hijo de Dios. Y por eso, aunque parece imposible, sin embargo, no lo es. Si hacemos la pregunta, ¿sería posible que Dios entrara en la historia de este mundo encarnado, en carne humana? La pregunta es tonta, porque no hace falta hacer la pregunta porque es cosa hecha. Obviamente es posible porque ha sucedido. Entonces ya sabemos que por su conquista, por su victoria en la cruz del Calvario, esto ha sido confirmado, que en realidad ha sido Dios. Si hubiera sido solamente hombre, habría podido, por ejemplo, morir por mí, pero esto no sería de ningún valor para ti. Por la sencilla razón, uno por uno. Sí, murió como hombre, pero por ser Dios, el valor de su sacrificio es infinito. Y por eso hay esperanza para todos los que nos encontramos ante su presencia, entregándonos a Él como nuestro Salvador y nuestro Señor. Porque es Dios. Y su deidad queda confirmada, porque Él enseñó que era Dios. Dios el Padre no le hubiera resucitado de los muertos si fuera un mentiroso. No, su deidad queda confirmada. En tercer lugar, sus promesas han sido confirmadas. Sus palabras, todo lo que Él dice, ha sido confirmado. Que no hablaba al azar, sino que cada palabra salía de los labios del Dios encarnado, Dios el Hijo, y su deidad ya confirmada. Y qué promesas tan preciosas tenemos que salen de los labios del Señor Jesucristo. Obviamente, la promesa de la salvación,
que iba a morir por nosotros, iba a llevar en su ser perfecto la condenación que nosotros merecemos. Una promesa, no solamente que iba a sacrificarse, sino una promesa basada en el valor de su sacrificio. Pero aún conociéndole como Salvador, quedan otras promesas. Él nos prometió que vendría el Espíritu Santo sobre los que le conocemos como Salvador personal. Yo recuerdo hace poco en otra serie, en esta visita a Barcelona, me tocó decir que